grabación. Entonces hagamos una pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto hasta acá. Fíjense que yo al principio les dije, pues preliminar, ustedes saben que eso era una introducción, pues darle una motivación para el curso. Este curso realmente lo armé en muy poco tiempo, pero no crean que fue fácil para mí. O sea, todo lo que les estoy presentando en este momento es producto de muchos, yo diría que semestres de práctica, por ahí unos 4 o 5. ¿Por qué? Porque cada vez que había una materia me enfrentaba a un nuevo problema que no sabía cómo resolver, que creo que eso es lo que ustedes han sentido, ¿sí? Entonces, cada vez que me enfrentaba a una materia, a pesar de que sabía lo básico de MATLAB, me enfrentaba a un problema numérico nuevo. Entonces yo dije, debe haber alguna forma, debe haber algún camino. Entonces por eso yo les di los preliminares. Hasta que al final me di cuenta, listo, voy a hacer un global de todo. Yo siempre busco algo que yo llamo arquetipo, que de hecho es una palabra que me le cogía pues, uno de los grandes matemáticos del siglo pasado, si no fue el más, que es Alexander Grothendieck. Les recomiendo que lo busquen. Un arquetipo es un ejemplo global para todo. Eso lo coge todo, ¿sí? Entonces un arquetipo, cuando tú encuentras un arquetipo, encuentras que ahí lo puedes resumir todo. O sea, todos los ejemplos, todos los casos los puedes resumir en un solo caso. Entonces ahí fue donde yo busqué estos arquetipos, ¿sí? Entonces los arquetipos míos, ¿cuáles fueron? Los de ecuaciones lineales algebraicas, las ecuaciones no lineales, las diferenciales. Quedaron estos dos de acá, pero como les dije, estos dos últimos simplemente son casos de lo de arriba. Pero si ustedes aprenden hasta acá, estoy seguro que todo lo que tienen que ver para el pregrado lo saben resolver y lo pueden resolver sin ninguna dificultad. Entonces, listo. No olviden el diseño de algoritmos. ¿Por qué? Ustedes ven que yo les presenté a ustedes al principio que hicieran los diagramas pues los diagramas de bloques, todo eso. Pero yo no utilizo eso entre comillas ahora cuando les presento los problemas. ¿Pero por qué no se los presento? Porque es que yo ya sé la ruta. Si ustedes no saben la ruta, empiecen con el diseño de algoritmos. Yo, ¿por qué no diseño el algoritmo? O sea, las cajitas y tengo que hacer esto, porque es que yo ya me sé la ruta directamente, yo la tengo en mi cabeza, ¿sí? Entonces, cuando ustedes cojan un problema y no saben la ruta, empiecen diseñando el algoritmo en el papel antes de ir a la máquina. Porque si ustedes van a la máquina, ustedes pueden poner cualquier cosa en la máquina y la máquina les da números, pero, o sea, puede pasar cualquier cosa. Entonces es donde yo les digo, primero en el papel, luego en la máquina. Lo de MATLAB, revísenlo bien, creo que estas es las sesiones que ustedes deben revisar más, por lo menos para que vean los comandos, por lo menos para que vean cómo es la indexación, cómo es el orden, cómo manejar las funciones, cosas de ese estilo. Y ya el resto son casos particulares de cada cosa, ¿sí ven? Entonces listo, los temas o arquetipos que yo definí para este curso fueron estos. Vamos acá. Fíjense que ya se dieron cuenta que es simple. O sea, para mí, yo veo que yo a ustedes he tratado de transmitírselo de la forma más simple porque cursos de MATLAB hay infinidad. Manuales de MATLAB hay infinidad. Pero si ustedes se van directamente a buscar eso, para lo que ustedes necesitan, créanme que se van a tomar un gran tiempo encontrando lo que necesitan, cosa que yo a ustedes se lo estoy dando directamente, ¿sí? Entonces ahora sí, ecuaciones lineales, eso fue lo que vimos ayer, las no lineales, también las pues, practicamos con la parte de regresión y todo eso. Entonces simplemente tenemos como pendiente. Como les decía, estos dos casos los dejé abiertos entre comillas como para poner dos proyecticos por si alguien se animaba, pero yo entiendo que ya empezaron el semestre, entonces no, tienen que enfocarse en algo más importante, primero lo primero. Entonces les voy a dejar hasta acá. Si alguien necesita estos dos temas, estos son dos temas que creo que son más para alguien que está en una tesis, pero si los necesitan y los quieren revisar, pues nos sentamos, ¿sí?
Por cierto, estoy por definir el horario para presencial en la U. Entonces, pues yo les pongo a ustedes, de hecho ahorita ya les subí el conjunto de problemas 4, creo que era el 5 ya, creo que era el 5. La idea es que los trabajen, pues, o intenten mirarlos, sí. Hay que estar de todo, pues, en general, ecuaciones diferenciales en general. Aquí análisis, pues, el que está viendo control, esto le cae de perlas, porque aquí voy a analizar los sistemas de primer y segundo orden que ven en control, pero yo no voy a utilizar el espacio de Laplace. Entonces, si le echo una ojeada a esto y entiende esto, ya entiende por completo un 50% del curso. Listo. El tercero, pues reactores. Esto le cae también de perlas al que está viendo reactores, porque ya pues se da cuenta que simplemente todo se reduce a sistemas de Odes. Y acá, pues a los de biológica también, ustedes que están viendo ingeniería bioquímica, ingeniería de las reacciones bioquímicas, cosas de ese estilo, pues van a tener cosas de este estilo también, un quimiostato, cosas de ese estilo, un reactor intermitente, una cinética de tipo Monod, no sé si han llegado hasta ese caso. Tienen que analizar, por ejemplo, cinéticas y cosas del estilo Michelis, Tan, entonces ustedes ya se van dando cuenta. La idea es que lo miren, ¿sí? Y si alguien, listo, lo resolví, va a la asesoría presencial, mira las gráficas que me dieron Marcos, listo, le dio perfecto, no, yo quedo contento, ¿sí? Igual ya se lo subí. Bueno, menos carrete y vamos a lo que es, para que, de hecho, hoy salimos también rápido, ustedes se dieron cuenta que ya, lo que vimos de ecuaciones no lineales algebraicas fue muy corto. Lo importante es saber cómo llevarla a la sintaxis, es decir, a su lenguaje, para que él la entienda y él simplemente me da el resultado. Lo mismo pasa con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Se van a dar cuenta que es muy fácil, es muy análogo a las ecuaciones no lineales algebraicas, sino que va a cambiar lo que yo tengo que definir y lo que yo tengo que, o sea, el comando que tengo que utilizar. Bueno, a ver, yo dejo esto por acá por si me hace falta. ¿Dónde estás? Acá. Bueno, listo, me voy a abrir la pizarra como para que copiemos un poco y vamos a lo que vamos, ¿sí? Entonces la idea es de hoy, creo que hoy es la última pues, sesión. La idea es mostrarles a ustedes y darles las herramientas para que ustedes puedan resolver ecuaciones diferenciales numéricamente. Primera aclaración, MATLAB solo resuelve ecuaciones diferenciales de primer orden. Alguien me dirá, listo, es que yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Por ejemplo, las que vieron en calor. Ustedes han visto, creo que pues ustedes ya vieron el curso de fenómenos. Las que vieron en calor. Fourier, ¿cómo es? La segunda derivada de la temperatura con respecto a una de las dimensiones igual a algo. O sea, tengo una segunda derivada, ¿sí? Ahora, Newton, ¿cómo es? También la segunda derivada de la velocidad con respecto a una de las dimensiones tan. Fick, ¿cómo es? Para masa, segunda derivada de la concentración con respecto a una de las dimensiones para algo. Listo. Bueno, entonces alguien me preguntará, ¿será que MATLAB no es capaz de resolver esto sabiendo que pues yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden? Pues hay una manera de transformarlo, enseguida la vamos a ver, ¿sí? Listo. Hola Laura, ¿cómo vas? Bueno, Hola, buenas noches. ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente. Entonces aquí ando como los preliminares. La idea que les estaba comentando, la idea es que aprendamos cómo resolver ecuaciones diferenciales numéricamente. Y la idea que les estaba comentando, primera restricción que tenemos es que MATLAB solo resuelve ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces alguien me pregunta, listo, es que yo en mis cursos de fenómenos, de operaciones, cosas de ese estilo, tengo ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Cómo hago? Entonces tengo que transformar mi problema de segundo orden a primer orden de alguna manera, ¿sí? Aquí un paréntesis, lo bello de las matemáticas es que ustedes no se han dado cuenta, o sea, cogen un problema muy duro
lo transforman en otro más fácil, que sea equivalente, lo resuelven y lo devuelven, ¿cierto que sí? No es una idea muy grande eso. O sea, de todos los cursos que vieron de cálculo, de ecuaciones, de álgebra, de si alguien vio especiales, si alguien, o sea, a mí me parece una idea brutal coger un problema, transformarlo en otro equivalente en otro espacio, resolver y devolverme. ¿Cierto que sí? Esa es la idea acá. Pero entonces retomemos. Como les digo, la idea es aquí resolver una ecuación diferencial o varias, un sistema. Entonces vamos a mirar qué tal. Ahora sí, entonces empecemos. Como primer ejemplo, les voy a dar una ecuación diferencial, una solita, y miremos cómo va a ser el asunto. Entonces, el ejemplo 1. Ejemplo 1. Entonces la idea es que yo tengo de y con respecto a t. Recuerden que la variable aquí independiente puede ser t o x o lo que sea. Ya ustedes interpretan la dimensión que tiene esa variable, ¿sí? Pero yo la voy a llamar t. Entonces esta señora va a ser 10 más 4 seno de t menos, aquí está 2 raíz de y. Y recuerden que asociada a esa ecuación diferencial yo tengo que tener un valor inicial, o sea, en algún valor de x, no necesariamente 0, en este caso le voy a dar 0, me tiene que dar un valor de y. Entonces recuerden que la idea principal o general de esto es resolver algo de este estilo, de y. Aquí lo voy a poner de x o de t, no importa. Entonces es igual a una función que depende de t y de y, ¿sí? O sea, la función puede depender tanto de la variable independiente como la dependiente. Y fíjense en algo, aquí ya de entrada yo les estoy dando una ecuación no lineal. ¿Por qué? Porque está no lineal en y. En t no me importa, pero si está no lineal en y o en sus derivadas, ya es no lineal de entrada, ¿sí? Entonces yo tengo que resolver ese problema, al menos numéricamente. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vieron el curso de ecuaciones diferenciales aprendieron un montón de técnicas allá. Listo, empezaban que simplemente tenían que trazar los planos allá de tangentes, que enseguida seguían con vector integrante, que enseguida las exactas, que enseguida las Bernoulli, que enseguida esto, que aquello, tan. Pero toda esa teoría que está muy bien definida, muy bien estructurada, muy bien aterrizada, era justamente para ecuaciones que, pues, lineales, ¿sí? Pero ya cuando me sacan del ámbito de lo lineal, empiezo a sufrir, y bastante. Bueno, entonces la idea cuál es, resuélvame esta señora para este intervalo, ¿sí? Intervalo de t que va de 0 a 30. Miremos qué pasa. Eso puede estar representando algún sistema, no sé, caída de algún objeto o tanques o cualquier vaina, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo es la estructura general en MATLAB. Como siempre, entonces yo casi siempre defino los scripts. Si quieren definirlo como función ya saben cómo hacerlo. La idea principal ¿cuál es? Entonces nuevamente si ustedes van al MathWorks o a la página de MathWorks, los comandos principales que vamos a utilizar acá son OD45, que este señor utiliza un método que se llama rungecuta de orden 4. Con eso hay una muy buena aproximación. O si tienen un sistema que se llama rígido, enseguida hablamos un poco de eso, pero hasta ahora no hay necesidad. Entonces vamos a utilizar algo que se llama OD15S. Entonces este señor es rígido, o sea, para sistemas rígidos o con rigidez. Enseguida hablamos un poco de eso. Por ahora, ténganlo en remojo. Entonces, enfoquémonos acá en el ejemplo, ¿sí? Yo quiero resolver esto, listo.
Entonces nuevamente, como hacíamos para las ecuaciones no lineales algebraicas, teníamos que definir dos funciones. Una función principal, entonces aquí yo entro function. Recuerden que ya cuando vamos a definir dos funciones en un solo script, entonces no terminamos la función con end, sino con return. Y acá la función secundaria y lo mismo, return. ¿Listo? Entonces acá, function, le pueden poner cualquier nombre. Entonces o de ejemplo 1. ¿Sí? O de ejemplo 1. Esto así. No tiene entradas ni salidas, la puedo definir así. Simplemente es un script que me va a llamar algo. Entonces aquí voy a tener la función principal. Entonces función principal, en la cual voy a llamar el sistema, o sea, la ecuación o sistema de ecuaciones a resolver, y adicional pues yo puedo graficar, sacar valores, etcétera, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces recuerden, como yo les había dicho en ese entonces, dejen quieta la primera función, la principal, y enfóquense primero en definir la segunda función. Aquí ustedes que van a definir una salida, como siempre, igual a un nombre y una entrada entre paréntesis, ¿sí? Entonces, no nos vamos a enfocar en esta, nos enfocamos primero en la segunda. Importante, siempre deben llamar su archivo como llamaron la función principal, o dejen, porque si no, no les corre. Creo que eso se los expliqué cuando les expliqué la parte de funciones, ¿sí? Pero entonces, importante, tienen que llamarlo como llamaron la función principal. De lo contrario, no les va a correr, les va a dar un error. Bueno, entonces ya saben que aquí nos vamos a enfocar en la segunda función. Aquí es función secundaria para definir la ecuación o sistema de ecuaciones a resolver, ¿sí? Entonces fíjense que maneja la misma estructura de las enas, ¿sí? Arriba tenía una función principal para llamar fsolve, abajo tenía una función para yo definir f igual a una función igual a 0, ¿cierto? Las enas en ese caso eran f igual a 0 y esa yo la definía en la función secundaria, ¿sí? Aquí va a cambiar un poquito, pero fíjense que la estructura básica es la misma. Entonces nuevamente un arquetipo, ¿sí? Nuevamente les recomiendo, lean a Grothendieck. Grothendieck es un pro. Entonces aquí yo qué tengo que hacer, simplemente definir la función, o mejor dicho, la ecuación diferencial que yo tengo que resolver. Pero entonces voy a llamar o le voy a dar unos nombres muy sugestivos a lo que yo necesito resolver. Entonces, por ejemplo, yo necesito resolver de y de t. Fíjense que yo no puedo poner aquí la barra porque ya saben que eso es un nombre inválido, ¿cierto que sí? ¿Por qué es un nombre inválido? Segunda sesión, ¿quién me acuerda? Hey, acuérdenme. Por el slash. Claro, el slash está definido para una operación aritmética o entre arreglos, entonces yo no la puedo definir. Entonces simplemente para yo acordarme que es de y de t le pongo así por aquí sin slash, ¿sí? Eso ya es un nombre válido. El nombre que le voy a dar, ¿cuál es? Pues el nombre que yo quiera, ¿sí? Yo le puedo poner Marco, le puedo poner Sara, le puedo poner David, le puedo poner Laura, le puedo poner lo que quiera. Entonces aquí lo voy a llamar función o fun. De hecho, creo que lo llaman fun muchas veces. Lo importante es que ustedes sepan qué es qué, ¿sí? Y la entrada aquí sí es importante. Fíjense que esta ecuación diferencial es una función tanto de t como de y. Ah, listo. Entonces yo le voy a dar que las entradas son t y son y. Ya. Ahora sí, entonces yo voy a definir acá cuál es mi sistema o cuál es mi ecuación.
Entonces miremos. Mi ecuación es esta de acá. Entonces yo les voy a dar una pauta para que ustedes pues trabajen en el caso de que por ejemplo tengan una ecuación que es muy larga. Supongamos que esto es muy largo y no me cabe entonces acá, ¿sí? Permítanme una cosa acá para que se vea. Aquí ya. Entonces supongan que esta ecuación diferencial es muy larga, tiene muchos términos, entonces yo la puedo definir por partes, por partecitas. Yo voy a decir que A es 10 más 4 seno de t, recuerden los 4 por seno de t, ¿sí? Recuerden siempre la sintaxis. Entonces voy a decir que esta parte acá pues la voy a llamar A y esta parte aquí la voy a llamar B, para que no sea tan larga mi ecuación diferencial, suponiendo que es muy larga, ¿sí? Eso pasa mucho en la cinética, en la parte de reactores, porque como tenemos muchos términos, tenemos una expresión larguísima, entonces mejor definirla por partes para nosotros no pues perdernos, ¿sí? Entonces la parte A la voy a llamar esto, la parte B simplemente va a ser 2 por la raíz cuadrada de ¿quién? De Y, punto y coma para que no me muestre. Hermoso, ¿sí? Entonces ya de Y de T, ¿quién va a ser? Pues simplemente A menos B, ¿sí? Fíjense que ya definí la ecuación diferencial ya. Fíjense que yo ya definí quién es la ecuación diferencial que yo tengo que resolver. Vale. Como siempre, creo que ya se dieron cuenta que definir esta función es fácil, es corto, porque es justamente el problema que quieren resolver, pero pilas, es de cuidado porque ustedes tienen que respetar la sintaxis, el orden, cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces ya cierro la ecuación secundaria y me voy a la ecuación primaria. Entonces ahora yo qué voy a definir acá. Entonces, primero, me están diciendo que resuelva para un tiempo entre 0 y 30. Listo, pues es que eso es muy fácil. Yo voy a llamar un vector de t, por lo general lo llamamos t span o t lo que sea. Un vector de t, puede poner tt o lo que sea. T span es simplemente un vector t que me va a dar un vector x espaciado entre mi valor inicial, mi valor final y el número de puntos. Voy a tomar 51 puntos, ¿sí? Ustedes pueden tomar menos acá, más. Recuerden que entre más tomen, pues más suave la curva. Listo. Lo segundo es, necesitamos una una condición inicial. ¿Cuál era la condición inicial? Ah, listo, y de 0 era pues justamente 1. Entonces y de 0 igual a 1. Entonces acá voy a poner vector de tiempos. Y esta señora acá voy a poner justamente entonces condición inicial, ¿sí? Ya tengo todos los ingredientes. Entonces listo. Como siempre, no echen en balde la función más útil de MATLAB. ¿Cuál? Help. Entonces yo voy a utilizar el comando OD45. Entonces simplemente le doy acá help OD45, fíjense que él me da un montón de información. Entonces hay un vector de salida t, un vector de salida y, o sea, vector de salida para los valores de la variable independiente, vector de salida para los valores de la variable dependiente, igual OD45. Entonces la primera entrada es el nombre de la función, segunda entrada es el tspan, o sea el vector de tiempos que yo quiero para que resuelva, y el último es simplemente la condición inicial. Entonces ya de ahí para allá le pueden poner opciones, pero la estructura básica es esta. Fíjese, venga para acá, vamos a copiar esta, vámonos para acá. ¿Vamos bien hasta acá o es muy rápido? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, vamos bien. Bueno, muy bien. Entonces fíjense acá, esta es la estructura básica. Hola. Perdón, es que tenía... No hay Se me prendió el micrófono. No hay problema.
Pues acá, recuerden, la primera entrada es un vector D que me saca a mí o que me da los valores de qué, de la variable independiente. En este caso, pues, ¿cuál es? El tiempo, ¿sí? Yo esperaría que sea el tspan que yo definí. De hecho, pongámosle menos datos para que visualicemos primero. Pongámosle 6 primero y luego miramos. Entonces, digamos que lo primero creo que es un vector de tiempos y mi salida tiene que ser y. ¿Sí? Porque recuerden que cuando yo quiero resolver una ecuación diferencial, si la voy a resolver a mano, ¿yo qué quiero? Encontrar una función y en términos del tiempo que satisfaga esta ecuación diferencial. O sea que cuando yo derive de y, esto sea igual a esto. ¿Sí? Entonces por aquí viene. O de 45 es el comando. O de fun. Entonces fíjense que acá es el nombre de la función que yo llamé. Entonces arroba fun. Porque así la llamé, fun. Si alguien pone por aquí, por ejemplo, Sara, taque, entonces yo le puedo poner Sara. ¿El tspan cuál es? Tspan, que yo lo definí acá. Yo quiero que me resuelva entre 0 y 30. Y la condición inicial yo la llamé y sub 0 con y minúscula. Y listo. Miremos qué nos da aquí, ¿sí? Démosle ejecutar. Fíjense. Entonces, entre 0 y 30 voy a tomar 6, o sea, un vector X espaciado de 6 entradas. Obviamente voy a tener 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18, tal. Y la Y es la solución de la ecuación diferencial que yo hallé, ¿cierto? Entonces fíjense que es muy intuitivo lo que yo le estoy poniendo acá. Recuerden que este nombre lo pueden poner como quieran. Yo lo tenía fun. Lo importante es que lo respete. Y me tiene que dar el mismo cuento. Entonces le voy a poner aquí un CLC para que me limpie el command window cada vez que lo ejecute. Clear all y close all. Ahora sí me va quedando como más bacana. ¿Se entendió la estructura básica? ¿Sí o no? Ay, Dios. Señor. Miren que es muy fácil, o sea, ¿cuántas líneas me gasto yo? O sea, son más líneas de comentarios que de comandos, ¿sí? Entonces yo ya puedo ir a que voy a graficar esta señora, entonces yo ya voy a figure 1, entonces voy a plotear T a Y, yo quiero que la línea sea más gruesita que lo normal, le pongo X label, aquí yo sé que estoy con T, pongo Y label. O sea, lo que ya saben, graficar ya saben, eso es una tontería. Y aquí pues simplemente axis square y aquí me aterra el fondo gris de MATLAB, entonces set sf, color tan y así, póngamelo white, blanco. Listo. Fíjense. Entonces el problema de definir pocos puntos, ¿cuál es? Que fíjense que yo lo que hace el programa es que me une cada punto como con una regla. Entonces fíjense, aquí tengo uno, aquí tengo otro, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces es como muy rígido. Si ven lo que yo les digo de rigidez, ya por ahí les empiezo a introducir el tema de rigidez. ¿Qué es rigidez? Cuando las ecuaciones varían tanto que ocurre esto. Entonces aquí ustedes esperan que la derivada aquí sea suave en este punto. ¿Cómo esperan que sea la derivada acá? ¿Será que es suave? ¿Sí recuerdan el término de suavidad? No, ¿Cierto que no? pues no. Entonces cuando El no punto es... es como abrupto. O que es se Fíjense que hay un cambio de pendiente abrupta, porque aquí tengo la pendiente de una línea y aquí ya rebaja de un momento a otro. Entonces no es suave, eso es lo que llamamos suavidad. O al menos pues en matemáticas eso es lo que llamamos suavidad. ¿Sí? Entonces en este caso no hay suavidad porque yo definí 6 puntos, pongamos 101, tiene que haber suavidad ya. ¿Sí? Tiene que haber suavidad. ¿Sí?
Fíjese que con 6 puntos no me da la parte oscilatoria. ¿Por qué? Tiene que haber una parte oscilatoria puesto que yo tengo un seno. Si yo le pongo 6 puntos, como él está resolviendo nada más entre 6 puntos, no se va a dar cuenta de que está oscilando, ¿sí? Y justamente no hay suavidad. Entonces, ideal poner un número bueno de puntos, por ejemplo con 51 o 21, desde 21 está bien, fíjense. Pero entonces fíjense que por ejemplo con 51, fíjense qué pasa acá, no hay suavidad en la parte oscilatoria, ¿sí? Y como es aproximado, como es un método numérico, entre más puntos tomen, mejor, pero les demanda más máquina. O sea, la máquina tiene que hacer más cálculos. Entonces dejémoslo en 101. Y fíjense que ahí hay una suavidad, pues que yo estoy contento con ella, ¿cierto? ¿Sí quedó claro el término? ¿Sí o sí? ¿Entendieron hasta acá? Sí, Marcos. Muy Sí. bien. Bueno, este era el primer ejemplo, pues simple, breve, importante. Función principal, función secundaria. La función secundaria defino el sistema de ecuaciones o la ecuación que voy a resolver. La función principal llamo, o mejor dicho, defino el t de tiempos o el x, depende de lo que, pues, dependiendo de la función que tengan. Las condiciones iniciales, llamo el ODE y venga para acá. Ya pues grafico. Sí, esto ya es graficar resultados. Muy bien. Bueno, sencillo, ¿sí o no? Ahora entonces metámosle más cositas a esto. Empecemos con un ejemplo un poquito aplicado, pero entonces la idea aquí es que, como siempre ustedes han visto, que yo empiezo, ¿qué? Con un ejemplo básico que consta de una sola ecuación y empiezo a buscar el arquetipo. ¿Cómo así? Me lo expando a más ecuaciones. 2, 3. Y si lo puedo expandir al arquetipo ya total, o sea, lo hago para cualquier número de ecuaciones, para el que yo defina. O sea, siempre tengan en mente eso. Traten de definir eso. Ustedes siempre cuando empiecen un problema empiecen con algo sencillo, un caso simple, una ecuación. Lo pueden extender a 2, 3 ecuaciones, muy bien. Si lo pueden extender más arriba a una ecuación, o mejor dicho, a un problema que sea una dimensión n, o sea, para cualquier dimensión, en otras palabras, es que a ti te dio la gana de decir que n vale 5, o vale 10, o vale 100, o vale 1000. Tu algoritmo tiene que resolver eso. Entonces, donde yo les digo, busquen un arquetipo, empiecen desde abajo, ¿sí? Entonces se van para arriba, y eso es lo que llama un as, lo que llama Grothendieck un as. Entonces, cuando tú tienes un espacio abajo, si tú lo proyectas hacia arriba es un as. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue el arquetipo. El arquetipo es lo que contiene todo. Entonces aquí empezamos con una ecuación, tirémonos para más ecuaciones diferenciales. Entonces ahora sí, ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces acá vamos a considerar una reacción química. Pues aquí pues queda perfecto el tema. Una reacción química es este estilo A, un compuesto A que produce B. Pero fíjense que esta primera reacción es como, es reversible. O sea, A puede producir B con una constante K sub 1, pero B también puede producir A con una constante K sub 2. ¿Sí? Y adicionalmente, entonces B puede producir un compuesto indeseado C con una constante K sub 3, pero esta sí no es reversible, C no produce B. ¿Sí? Esa es la reacción química que yo quiero analizar. Listo, entonces si todas son de primer orden, analíceme el asunto. ¿Sí? Vamos a analizar el asunto. Pues al menos qué va a pasar en el tiempo. Es decir, yo quiero registrar las concentraciones de A, B y C en el tiempo, dada una concentración inicial para cada uno de los compuestos. ¿Sí? ¿Entienden el problema?
¿O alguien tiene dudas? No, está claro. Bien. Entonces, balance. Simple. Pero aquí, como ya estamos en el tiempo, entonces lo que se acumula es igual. Lo que entra menos lo que sale, pues simplemente no lo voy a considerar porque como es un batch, o sea, es un reactor intermitente, es una reacción que yo meto allá ciertos compuestos y allá pasa algo, entonces lo que entra y lo que sale, pues no lo voy a considerar. Pero entonces acá, lo que se produce y lo que se genera, sí, o sea, no, esperen, lo que se produce y lo que se consume, ahí sí. Entonces, lo que se consume de A, ¿sí? ¿Qué se consume de A? A se consume hacia la derecha para producir B, o sea, menos K sub 1 por la concentración de A. Pero espere, es que A se produce hacia la izquierda, o sea, más K sub 2 por la concentración de B. Esa es la ecuación diferencial, considerando la cinética de primer orden para este ejemplo. Cinética. ¿Sí? Hagamos lo mismo para B. Entonces de ese B de T. Entonces miremos. Entonces yo sé que B se produce porque se está consumiendo A para producir B como K sub 1A. O sea, K sub 1 C sub A. Pero se está consumiendo para producir A. O sea, K sub 2 C sub B. Pero adicional, también se está consumiendo para producir C. Entonces, menos K sub 3 C sub B. ¿Sí? Y la última, pues para C, la concentración de C de T es igual a, yo sé que simplemente se está produciendo, ¿por qué? Porque B lo está produciendo, o sea, K sub 3 C sub B. ¿Qué tengo acá? Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, NO, y tengo que resolverlo. El problema es que están acopladas. ¿Cómo así que acopladas? O sea, para la ecuación diferencial de C sub A, no solo aparece C sub A, sino que aparece C sub B. ¿Sí? La ecuación diferencial para C sub B aparece no solo C sub B, sino C sub A y C sub B. O sea, esta depende de esta y a su vez esta depende de esta. Lo mismo esta de esta y esta de esta. Ahí es donde yo digo acoplado. O sea, yo no puedo resolver primero una, me voy a la otra, la resuelvo y listo. Y me voy a la última y no. Eso está acoplado. Haga eso a mano y le creo. Bueno. ¿Qué me falta acá? Pues simplemente condiciones iniciales. La concentración de C sub A 0, el tiempo 0 va a ser 1. Y aquí digamos que no había B y tampoco había C. ¿Sí? Ese ya es un problema de valor inicial, PBI, que yo tengo que resolver en MATLAB. ¿Vale? ¿Qué me falta darles ahí? Los valores simplemente de las constantes. K sub 1 vale 5, K sub 2 vale tanto. Simplemente, por ejemplo, K sub 3 vale, pongamos un número, pues 2. ¿Sí? Este es el problema que me representa a mí esta reacción química, al menos pues en el tiempo, ¿sí? Entonces fíjense que ya le subí de dimensión, ya pasé de dimensión 1 a dimensión 3, ¿sí? ¿Será que va a cambiar la estructura general? ¿Sí o no? O sea, función principal, función secundaria, ¿será que cambia? ¿Ustedes qué creen? Yo diría que no, pues eso se debe mantener. O sea, es un arquetipo, ¿cierto? Entonces acá, función principal, la tanta, pero entonces en este caso, ejemplo, reacción química. Por eso copié y pegué. Entonces, esto téngalo quieto, la función principal, ya le cambié
el nombre a o de ejemplo 2, porque este ahora es ejemplo 1, lo voy a guardar como o de ejemplo 2. Pero entonces aquí pilas que yo la función secundaria sí me va a cambiar porque ya tengo que definir el sistema de ecuaciones que definí acá. ¿Cierto que sí? Bueno. Entonces, como primera cosa, ya la y no la voy a poner minúscula, sino que la voy a poner mayúscula para que sea ¿qué? Un vector. ¿Sí? Un vector. Porque en este vector yo voy a representar, recuerden que la estructura general era esta, de y, entonces esta ya es vector igual a una función vectorial, por eso le pongo la doble línea, de t, esa t tiempo sí es normal, escalares, pero una función vectorial y. Y aquí tengo que dar un vector de condiciones iniciales, ¿sí? O sea, en x0, o mejor dicho en t sub 0, pues vale unas condiciones iniciales, ¿sí? Entonces fíjense, yo le voy a cambiar el y para y mayúscula para acordarme que es un vector, y aquí lo mismo. El tiempo no cambia porque el tiempo son escalares, ¿sí? Entonces recuerden que aquí voy a definir de y de t igual a una función que depende de t y de y. Vale. Aquí entonces hay un pequeño cambiecito, pero vamos a ver qué es la tontería que hay que hacer. Fíjense que como esto ya es un vector, ¿sí? O sea, de y de t ya es un vector, porque yo tengo una de y de t1, o sea, la primera ecuación diferencial, de y de t2, la segunda ecuación diferencial, de y de t3, la tercera ecuación diferencial, entonces es un vector. Entonces, la primera recomendación, siempre hagan prealocación de este vector, entonces lo voy a definir como ceros. ¿Recuerdan qué es la prealocación? ¿Sí recuerdan o no? Era predefinir un vector o una matriz para después ir llenando y no gastar tanto espacio. Exactamente. Eso está perfecto, ¿no? O sea, ya aprendieron, estoy contento. Entonces, aquí el vector va a ser, yo lo voy a definir como un vector columna, o sea, la longitud de y, 1, listo. Entonces, a pesar de que no gasta tanto espacio, el código me ejecuta más rápido, ¿sí? Entonces, esto simplemente es prealocación. O sea, predefinición, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora acá, yo no quiero que esto se llame fun, yo le voy a poner reacción. Ya, le cambié el nombre a la función, pero pues recuerden que eso no tiene importancia, borremos acá. Ahora sí, entonces yo acá voy a definir simplemente pues, el sistema de ecuaciones que tengo, pero entonces en este caso fíjense que yo voy a hacer una cosa, se los voy a presentar el mismo ejemplo desde dos perspectivas para que vean cómo usar parámetros también, pero entonces utilice, la primera forma es sin parámetros. Entonces primero voy a definir las constantes acá. Entonces las constantes son 5, 1 y 2. O sea, K sub 1 es 5, K sub 2 es 1, K sub 3 es 2. ¿Sí? Mejor dicho, voy a definir todo el sistema abajo, ¿sí? Sin ningún tipo de parámetro que me diga a mí. Pero entonces acá yo tengo que decir, la concentración de A es justamente la primera entrada de Y. Recuerden que el y es un vector, entonces en la primera entrada de y yo voy a guardar la concentración de A. Y ya se dieron cuenta del resto. C sub B es la segunda entrada del vector y. C sub C es la tercera entrada del vector y. Así. Listo. Muy bien. Entonces aquí ya puedo definir ¿qué? Pues simplemente mi sistema de ecuaciones. Entonces, la primera ecuación diferencial, por eso le pongo entrada 1, porque la primera ecuación diferencial justamente pues está por esta señora. Menos K sub 1 C sub A, tan entonces menos K sub 1 por C sub A más K sub 2 por C sub B. Punto y coma para que no me muestre. La segunda ecuación diferencial, o sea, la segunda entrada de y de t. Entonces en este caso era más K sub 1 C sub A menos esta vaina. Aquí puedo sacar un factor común C sub B. Entonces pongámoslo así.
caso 1 por C sub A menos, entonces aquí era caso 2 más caso 3 por C sub B, y la tercera de y de t, entonces simplemente esta señora era K3 por C sub B. Listo, punto y coma. ¿Alguna pregunta en la definición del sistema? Fíjense que esto ya es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Fácil, ¿sí o no? ¿Qué me gasté? 9, 10 líneas. ¿Fácil o alguna pregunta? Hello, hello. Está bien. Sí, sí, está fácil. Muy bien. Fíjense que nada raro. Entonces ya, como ya definí mi sistema, entonces me regreso a la función principal. Entonces esto, ya saben, limpiar la command window, limpiar las variables, cerrar las ventanas, pero entonces aquí yo le voy a dar que yo quiero analizar esta señora entre 0 y 4, simplemente. Pongámosle 51 puntos. ¿Sí? Entonces aquí sí empieza a variar un poco. El vector de condiciones iniciales ya tiene que ser un vector, ya no es solo una condición inicial. ¿Por qué? Porque es que yo ya tengo 3 concentraciones. Entonces fíjense que yo tengo 1, 0 y 0. Entonces yo voy a decir, esta señora es 1, esta señora es 0, esta señora es 0. ¿Sí? Por ahora hagámonos los locos con la gráfica. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí, entonces vamos a llamar el comando od. Entonces fíjense que simplemente es tomar lo mismo de acá. Entonces el od. Uy, ¿qué pasó acá? Se me borró el od. Acá. Esperen que ya. Entonces aquí el od. Simplemente entonces fíjense que sería el vector de t. ¿Sí? Ahora el vector y mayúscula, que vamos a ver que nos va a dar, o de 45, la función yo no la llamé fun, sino que yo la llamé reacción. T span, que es el vector de tiempos, y y sub 0 la puse y mayúscula porque son las condiciones iniciales. Fíjense. Aquí ya me debe resolver, ¿sí? Pero entonces, ¿qué espero como respuesta? Voy a esperar. Fíjense que las salidas aquí son ¿cuáles? Un vector de tiempos, que justamente es esta, pongámosle entonces menos puntos para que veamos. Entonces sería un vector de 6 puntos entre 0 y 4, que me va a representar el tiempo. Y la y va a ser una matriz que en su primera columna va a ser las concentraciones para cada tiempo de A. La segunda columna va a ser las concentraciones de B para cada tiempo. Y la tercera columna va a ser las concentraciones de C para cada tiempo. Miremos si eso es verdad. Miremos acá. Fíjense, entonces el vector de tiempo de 0 a 4, 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá, las concentraciones de A están en la primera columna para cada tiempo. Las concentraciones de B están en la segunda columna, las concentraciones de C están en la tercera columna. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo interpretar los resultados? ¿Sí o sí? ¿Fácil o difícil? Sí, está bien. Yo te hago una pregunta. Eso básicamente lo que uno hace también en control, ¿no? Si uno tiene la ecuación diferencial, puede obtener un resultado Sí, haciendo eso. sí, claro, pero en control tú analizas los sistemas utilizando Laplace, o sea, no vas a resolver directamente, que de hecho eso es uno de los problemas que les propongo aquí en el punto de práctica 5. Te me adelantaste, pero está muy bien. Fíjate que Porque utiliza estabilidad y esas cosas. Y no, pero no tanto por la estabilidad, sino que fíjate que a la final en control nosotros definimos una ecuación diferencial dependiendo del sistema. Entonces,
Pues tenemos que resolver ecuaciones diferenciales, sí, pero tenemos dos vías. Resolver la ecuación, bueno, tres vías. Resolver la ecuación diferencial a mano, la primera, obviamente si es lineal, si es de la que recae en la teoría de ecuaciones diferenciales lineales, bien, lo sabemos hacer. Si no está esa primera vía, la segunda es Laplace. ¿Cuál es Laplace? Aplicar transformada de Laplace para convertir esta ecuación diferencial en una ecuación ¿de qué? De funciones racionales, o sea, polinomios arriba, polinomios abajo. Entonces, Pero sí, dime. entonces MATLAB tiene una función de Laplace, ¿no? Que la resuelva para Sí, claro, con sí, claro. Laplace. Pero no me interesa mostrarles Laplace, justamente aquí les digo. No me interesa mostrarles Laplace porque no todas las funciones tienen una transformada de Laplace que sea amigable. ¿Cómo así? Que sea facilita. ¿Sí? Las funciones sencillitas, sí, pues exponenciales, polinomios, senos, cosenos, trigonométricas, hiperbólicas, esas sí. Pero si yo les doy algo no lineal, por ejemplo esto, hállame la transformada de Laplace de raíz de y, ya te embalé, ¿o no? ¿Cierto que sí? Sí, ahí sí. Entonces, por eso yo aquí en el segundo problema, eh, muy bien, ustedes en el curso de control ven esto, porque son ecuaciones simples. Aquí el segundo problema justamente es eso, analizar esto, pero sin utilizar Laplace, fíjense, sin recurrir al espacio de Laplace. Pero al final tienen que corresponder, o sea, coincidir los resultados. ¿Sí? Obviamente, como me cuenta Laura, nos cuenta Laura, hay un comando para transformar las cosas en Laplace, pero no, es que yo quiero es el arquetipo, o sea, definir eh, un algoritmo o mostrarles a ustedes una manera de resolver una ecuación diferencial, sea lineal, sea no lineal, sea lo que sea, ¿sí? Porque Laplace es muy bello porque me cambia una ecuación diferencial a una ecuación racional, o sea, polinomios, pero primero, no todas las ecuaciones, o mejor dicho, no todas las funciones tienen una transformada de Laplace que sea amigable, y mucho menos una que sea inversa y que sea amigable, porque el gran problema de Laplace no es transformar el problema es invertirlo, ¿sí? Entonces, por eso les muestro lo general. Pero muy bien ese comentario. Bueno, ¿se entiende los resultados acá que nos da el ODE? El ODE 45. Sí. Y entonces lo vas a cambiar al 15 que mencionaste ahorita también. Bueno, hagámoslo, miremos acá, aunque aquí posiblemente no se vea el cambio, 15S. Tengan en mente estos valores, ¿sí? Corrámoslo con 15S a ver qué nos da. Fíjense que son muy parecidos, si no son los mismos, ¿sí? Entonces, en estas ecuaciones diferenciales, fíjense que esto son ecuaciones diferenciales que son ecuaciones primer orden o polinomios o exponenciales, o sea, cosas que son funciones suaves. Ahí es donde yo les digo, recuerden la suavidad que veían en cálculo 1, en cálculo 2, en cálculo 3. Aquí no hay diferencia entre utilizar O de 45 y O de 15S. El O de 15S, enseguida lo vamos a ver un poquito, es para las ecuaciones que sean rígidas, o sea, que tengan cambios bruscos en alguna de esas funciones. Por ejemplo, cuando tenemos deltas de Dirac, no sé si conocen esa función, o cuando tenemos muchas ecuaciones diferenciales, 1000, 2000 ecuaciones diferenciales acopladas, ahí sí el sistema se vuelve rígido. Aquí son 3 y de funciones que son lineales, no, eso es suave. Entonces el 45 funciona perfecto, ¿sí? Entonces por aquí simplemente el 45 funciona perfecto, ¿sí? Importante es, sepan definir la función principal,
sepan definir la función secundaria para definir el problema, o mejor dicho, el sistema de ecuaciones que están resolviendo. Y más aún, sepan interpretar los resultados que les da acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? Vamos bien. Excelente, entonces fíjense que yo ya le puedo poner a esto, bueno, otra cosa, entonces como yo no quiero Y como una matriz, sino que es que yo quiero graficar la concentración de A, la concentración de B, la concentración de C, entonces yo sé que la concentración de A justamente es toda la primera columna de la matriz Y. Entonces yo sé cómo sacar eso utilizando los puntos mágicos. ¿Cierto que sí? Entonces si yo quiero la primera columna de la matriz Y, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar todas las filas, o sea, los puntos mágicos de la primera columna. Entonces fijémonos qué nos da. Fíjese. Saque la concentración de A. Análogamente pues hago con C sub B y C sub C. C sub B yo sé que es la segunda columna, o sea, todas las filas de la segunda columna. Hágale. Compare. Y la de C sub C, pues análogamente. C sub C, Y, todas las filas de la tercera columna. Y chao. Ya entendieron esta vaina, ¿cierto? Listo, entonces yo voy a graficar los resultados. Figura 1, quíteme de encima ese color gris que me aterra. Yo acá voy a graficar plot T con C de A, ¿sí? Hold on para que me mantenga esa gráfica. Y pues justamente lo mismo, pero entonces C sub B y ya C sub C. ¿Sí? Label, yo sé que va a ser un tiempo. Y el Y label pues va a ser una concentración. No sé en qué unidades, no me interesa por ahora porque estoy mostrándoles cómo hacer el asunto. Ejes cuadrados y hágale. ¿Ven? Entonces listo, yo quiero que la primera línea no me salga, bueno, que me salga en azul no me importa, pero yo quiero que la segunda me salga en rojo. Y yo quiero que la tercera me salga en, pongámosle verde. ¿Sí? Y más aún yo quiero identificar cuál es cuál, entonces yo le pongo legend y acá le voy a poner C sub A, C sub B, C sub C en el orden en el que las grafiqué, porque si no pasa cualquier locura. ¿Sí? Ahí está. Entonces como yo definí solo 6 puntos, eso me parece muy feo, entonces pongamos 51 para que sea suave. Hermoso, ¿sí o no? ¿Se entendió? Y fíjense que corresponde con los valores iniciales. El valor inicial de A era 1, los valores iniciales de B y de C eran 0. Entonces como A se va a ir consumiendo conforme a esta reacción para producir B, y B se va a ir consumiendo para producir C, pero a su vez se va produciendo porque A lo está produciendo, pero todo depende de las constantes. Entonces fíjense que A se empieza a consumir para producir B. B se empieza a producir, pero a medida que se va produciendo B y va produciendo un poquito de A, pero va produciendo más B que A. Entonces por eso, perdón, C, va produciendo más C que A. Entonces C por eso va subiendo y termina acá. ¿Quedamos bien? ¿Se entendió o no? Todo bien, Marco. Creo que esto es lo que más le va a servir a ustedes, por ejemplo a ti el curso de reactores. No sé si David y Sara están viendo ingeniería bioquímica y ingeniería, ¿qué? Los reactores bioquímicos, algo así, reacciones bioquímicas.
Ustedes están viendo ese curso, ¿no? Sí, yo estoy viendo ingeniería bioquímica y David también. Entonces tienes que ver Monod, tienes que ver Miquelistán, tienes que ver un montón de cinética, ¿no? Sí, todo eso. De hecho, aquí les tiré un ejercicio bien bacano de ese tema. Háganlo. No sé qué nada más con eso. Yo les recomiendo que lo hagan porque ahí está prácticamente todo. Ay, ¿por qué me pierde? Acá. El último. Fíjate que justamente es que pues, fermentación de glucosa para producir etanol utilizando este señor. Entonces no sé si ustedes ya conocen un poquito de la cinética en Monod, de este caso, pero entonces yo la modifique un poquito. Y aquí está, célula, sustrato, producto. Hágale. ¿Sí? Marcos, ¿vas a grabar este ejercicio que me tengo que ir? Por favor. Ah, no, dale, no, tranque que la Ya grabación no queda así. continuar. Sí, Pero qué pena. igual les voy a dar un poquito nada más como incluir parámetros, pero les voy a dejar el ejercicio. Ya saben que si lo van a hacer o lo van a intentar y están muy perdidos, me buscan presencial y en 5 minutos arreglamos eso en la biblioteca de la Nacho. Muchísimas gracias entonces y que tengan buena noche. No, vale, que estés bien. Disfruta. Igual, para usted. Bueno, muchachos, igual no queda mucho, ¿sí? Como saben ustedes, esta parte es un poco corta. Simplemente mostrarles la sintaxis. Creo que ya la entendieron. Eh, ya saben trabajar entonces. Una sola ecuación lo extendemos a aquí 3 ecuaciones, pero de la misma forma lo pueden extender a n ecuaciones. ¿Sí? Solo me queda por mostrarles una cosa y ya, que es lo de siempre. Entonces, este fue el segundo caso. Entonces ahora tengan en mente que, listo, es que ustedes tienen ecuaciones diferenciales, o sea, un sistema, pero ya tienen parámetro, algún parámetro, digamos acá un parámetro A, ¿sí? Obviamente aquí tienen que tener, ¿qué? Pues una condición inicial, ¿sí? Entonces miremos cómo incluir el parámetro y ya los dejo descansar y que aprovechen el sábado, voten mañana, ¿sí? Y la idea es que utilicen esto. A mí que me interesa que aprendan para que ustedes utilicen esto en estos cursos. Y como les decía al principio, si ustedes aprenden esto, estas 10, 15, 20, 30 líneas de código que son una tontería, van a estar por encima de más del 60% de los compañeros. Y de hecho, pues les va a dar más fácil y pueden aprovechar el tiempo, ¿sí? Entonces miremos cómo introducir un parámetro acá. Modifiquemos este mismo problema para introducir un parámetro, o uno no. 3. ¿Cuáles creen que podían ser los parámetros acá? ¿Qué se les ocurre que podía ser uno o 3 parámetros acá? ¿Cuál creen? Los valores iniciales. No, no tanto eso. Esos están determinados. Porque recuerden que un parámetro es que entre al sistema este. ¿Sí? Se lo subrayo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las constantes? Eso puede ser un parámetro o no. ¿Sí o no? Eso puede ser un parámetro, uno no, de hecho 3. Son 3 parámetros del problema. Estos pues tú los defines para resolver cada uno de los problemas, pero es que estos tú los puedes cambiar conforme te dé la gana. Entonces definamos un vector de parámetros, k minúscula. Yo les había dado los valores 5, 1 y 2. Entonces los ingreso como un vector. Lo pueden meter como columna o fila, no, es indiferente. Entonces acá ya no los tienen que definir, simplemente tienen que decir que k es la primera entrada del vector k, k2 es la segunda entrada del vector k, k3 es la tercera entrada del vector k. De hecho, pongámoslo no k, sino pongámoslo a.
pues para que ustedes diferencien, ¿sí? Entonces mi parámetro aquí se llama A, eso es una entrada, la pongo al final, ¿sí? Y como definí ahí mi parámetro A como una entrada, entonces aquí yo tengo que decirle al señor, es que venga, usted, que yo le voy a decir, sus variables son T y Y, pero usted está definido para T, para Y y para mi parámetro A, y hágale el mismo cuento. Pero ya ustedes pueden cambiar cualquier cosa que les dé la gana acá. Entonces por decir le van a dar 10, 11, 22, lo cambian acá y hágale. Fíjense que las curvas van cambiando, entonces cambiémosle por ejemplo este un poquito más bajo y hágale, ¿sí? Ya ustedes jugarán con eso. Lo importante es, ya saben cómo cambiar los parámetros o incluir parámetros dentro de su sistema de ecuaciones diferenciales. Esto puede representar una K, puede representar una presión, puede representar una temperatura, puede representar un montón de cosas, lo que ustedes quieran. Aquí lo que vale es que la imaginación, o mejor dicho, la creatividad que usted le ponga al problema para identificar que esto con esto, esto con aquello. Pero miren que la estructura general no cambia, eso es un arquetipo, ¿sí? Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta acá? ¿Cómo vamos del tiempo? No, pues no nos gastamos ni la hora, fíjense. Y mejor para que ya tengan como un descanso, tampoco los quiero saturar, pero ya con esto ya pueden ustedes resolver, o sea, lo que se les atraviese. Básicamente lo que se les atraviesa en pregrado. Ya en posgrado no respondo, pero en pregrado sí. Vale. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? ¿O quedó claro? ¿Quedamos bien? Sí, yo siento que quedó mucho más claro. Practiquen, ¿sí? Les voy a compartir entonces los scripts para que vean la estructura. Obviamente pues ahí se los voy a subir. ¿Qué te pasa? Bueno, esperemos que cargue un poquito. Bueno, ahora sí. Voy a compartir los scripts ahí al grupo, pues al drive. Le recomiendo muy fuertemente que trabaje sobre esto. Si le va a trabajar algunos problemas, que sean estos, porfa, ¿sí? Le sirve para control, le sirve para todo, ¿sí? Si sacan si sacan el 2, entendieron medio curso de control. Y si sacan los otros, ya salieron de ingeniería de reacciones. O sea, sacaron medio curso de esos cursos, ¿sí? Entonces trabajanlo. El 2 simplemente es analizar los sistemas que ustedes ven en control, pero no utilizando la PLA, sino utilizando justamente una ODE. Y 3 y 4 justamente pues reacciones. Algo que sí se me escapa y antes de que se me vayan, ¿sí? Que es se los voy a dar aquí un poco como de teoría, ¿sí? Para que no los enreden por ahí tontamente. Bueno, definimos algo. Aquí pendejamente antes definamos. Permítame yo ahora acá para que ya se relaje. Voy a abrir el mismo archivo. Y el asunto es, recuerden que en el principio les dije, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales solamente de primer orden, ¿sí? Pero es que, ¿qué tal si a mí me dan entonces, por decir algo así, de y, o sea, la segunda derivada, pongámosla así, más, pongámosle aquí una constante a por la primera derivada, más una constante b por la función original igual a una función f, vamos dependiendo de t. Obviamente pues con sus dos condiciones iniciales, y de algo igual a algo, y' de algo pues igual a algo, ¿sí? Una ecuación diferencial de segundo orden exige dos condiciones iniciales. Pues madre, pero es que ODE no me sirve para esto. Entonces yo tengo que transformar esta señora en ¿qué? En un sistema de ecuaciones diferenciales.
Entonces, yo voy a decir que U es de y de t. Entonces, ¿quién va a ser U'? ¿Quién va a ser U'? De 2y de t al cuadrado. O sea, la segunda derivada de y. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, si ustedes despejan de acá la segunda derivada de y, que de hecho entonces lo voy a hacer, supongamos que yo no la escribí de esta forma, sino que la escribí entonces así. Voy a poner igual acá. Aquí es más y aquí es igual. Entonces fíjate que la primera ecuación queda U' igual a una constante a por dy de t, pero es que dy de t es u. ¿Sí o no? Pues muy sencillo, muy intuitivo. Listo. Entonces acá más b por y, ¿sí? Y aquí, ¿quién más? Más f. ¿Quedó clara esa primera ecuación? Sí, está bien. ¿Sí? Y la otra pues es muy simple. Entonces y', ¿quién va a ser? Pues justamente u, por la definición que yo utilicé. ¿Sí? Entonces fíjense que eso ustedes lo pueden representar como y1, y2, o mejor dicho, pueden coger un vector y, ¿sí? Que su primera entrada sea u y su segunda entrada sea y, o al revés. Puede ser y su segunda entrada sea u. Entonces de y de t, pues justamente va a ser ¿quién? Lo que definieron acá, a por u, o mejor dicho, a por, en este caso dijimos que u era la segunda entrada, o sea que u es y2 y y es y1. Entonces aquí sería y2 más by1 más la función, y acá sería y', sí, entonces y' la estaríamos llamando y1 y es igual a u, pero es que u yo le llamé y2. Pues fíjense que cambiamos que este problema, que era una ecuación diferencial de segundo orden, a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Este señor yo sí lo puedo resolver con O de 45. ¿Sí? Este señor sí lo puedo resolver con O de 45. Entonces ahí ya ustedes pues simplemente vienen acá y pues van al caso de resolver ecuaciones diferenciales como les mostré, ¿sí? Que era un sistemita, pues así como definimos esto. Eso era todo. Eso era todo. Corto. Lo importante que era que sepan la sintaxis, sepan cómo introducir el problema de tal manera que MATLAB lo entienda, y pues ya ustedes están goleados, ¿sí? Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta acá? Si no, pues los dejo descansar, ¿sí? ¿Quedó todo claro? Sí, Marcos. Bueno, vámonos al Drive. Les voy a subir los puntos. No, muy bien. No, gracias por la asistencia. Practiquen. Me interesa a mí que ustedes aprendan, apliquen esto para sus cursos, al menos pues de pregrado. Voy a parar la grabación, así quedamos. No sé si quede con la calidad, ya saben que cualquier cosa entonces me comparten la que ustedes hagan.